¿Qué tal? Dios les bendice. Justo acabamos de terminar una transmisión de nuestro Zoom equipo élite, donde estamos hablando acerca de un tema que se llama Tómate en serio la fe. Y hablábamos algunas cosas muy importantes, quizá muy básicas para algunos de ustedes, pero muy importantes en el sentido de que como el justo por la fe vivirá, y como nosotros somos salvos por fe, y dijo el apóstol Pablo que así como fuimos salvos, así también andemos de la misma manera en que fuimos salvos, o sea, es un estilo de vida. Entonces estaba hablando, por ejemplo, que cuando le pidas algo al Padre en cuanto a una petición personal, no de intercesión, pero petición personal, si creíste, y debes de creer que lo recibes en el momento que lo pediste, de acuerdo a Marcos 11:24, creer que lo recibiste y os vendrá. Si realmente lo creíste, no lo vuelves a pedir. De hecho, si lo pides, estás anulando tu fe. Si lo vuelves a pedir, porque si lo vuelves a pedir, entonces no crees que lo recibiste la primera vez. Entonces, después de eso, entre la concepción de la palabra, cuando tú quedas embarazado de la palabra de Dios, desde el momento que lo recibiste, cuando creíste, de ahí en más te toca mantenerte en fe dando gracias a Dios, reteniendo la palabra de acuerdo a Hebreos 10:23, haciendo santas repeticiones en su momento. O sea, no vanas repeticiones, sino santas repeticiones. O sea, la palabra de Dios no es una vana repetición. Declara la palabra de Dios todos los días. Y vimos en Habacuc 2:4, escribe la visión, declárala en tablas, declárala en algo que está escrito. Declara la palabra basándote en algo que está escrito como una lista de declaraciones, donde tomas las promesas de Dios, las enfocas a nivel personal y las desatas con tu boca y las repites. Eso no quiere decir que toda tu espiritualidad va a ser repetir cosas, sino lo primero es tener una relación con Abba, una relación con Dios espontánea, donde hay toda esa espontaneidad, pero hay un momento en el que haces santas repeticiones y puedes enfocarlo de acuerdo a lo que tú necesites que se manifieste. Cada semilla es según su género. Pero por ejemplo hablábamos acerca de autoridad espiritual. Dice la palabra en Lucas capítulo 10, creo que es el versículo 19, dice: os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice la palabra en Efesios capítulo 2 que estamos sentados, Efesios 2:6, estamos sentados en los lugares celestiales. Dice la palabra en Efesios 1, versículo 19, versículo 20, que la supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos opera en nosotros los que creemos. Dice 1 de Juan 4 que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces contra nosotros no hay brujería, no hay agüero. Y nada te va a dañar. Dios te dio potestad para hollar cualquier clase de espíritu, serpiente, escorpión, demonio, ángel caído, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. No hay que, como me dijo uno, el coletazo del diablo, o sea que tú atacas a Satanás y luego él te va a hacer un daño porque tú lo atacaste y aguas que no estés santificado. No, no, no. Nosotros somos la justicia de Dios por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesús. Entonces declara la palabra de Dios en cuanto a la autoridad. Dios te va a usar sanando enfermos, resucitando muertos, haciendo milagros creativos. ¿Por qué? Porque cuando tú operas en ese poder es porque crees, opera en los que creemos, pero ¿cómo creerás si no has oído? De ahí la importancia de oír la palabra para creerla, y cuando la crees la hablas y hay un punto en donde sale con poder. Bendiciones abundantes.